Entonces el día de hoy vamos a hacer un par de ejercicios sobre procesos procesos que involucran vaporización y condensación. El primer ejercicio dice así: se produce leche en polvo en un secador por aspersión, el aire ingresa al secador a 167 grados Celsius y una atmósfera de presión. La leche alimentada contiene 70% de agua en peso, la cual se evapora completamente. El flujo de gas de salida es de 311 metros cúbicos por minuto a 83 grados Celsius y una atmósfera. Y la velocidad de evaporación del agua es de 227 kilogramos hora. Calcule la producción en polvo, de leche en polvo, en kilogramo hora y el flujo volumétrico del aire alimentado. Sencillísimo. Entonces, pues lo primero que nosotros debemos hacer, que es nuestro planteamiento del problema. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos las corrientes que ingresan a este secador por aspersión, que en últimas, ¿qué es lo que ocurre? Viene un aire que obviamente está seco, que es muy propenso a llevar agua, ¿sí? Y por la parte superior, por eso es por aspersión, como los aspersores así que hay en los jardines para regar el prado para que éste se hidrate, funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Que ingresa leche, ¿sí? Esa leche pues empieza así en gotitas a dispersarse por todo el secador y después, pues, ¿qué es lo que ocurre? El aire que viene ingresando por esta parte, por esta corriente, pues empieza a llevarse esa agua disponible que tiene la leche. Acá pues sale un aire rico en agua y pues obviamente como lo que hizo fue deshidratarse la leche, pues aquí queda una leche en polvo o pobre en agua. Entonces, básicamente eso serían nuestras tres especies: el aire seco, el agua y el sólido, que sería esa leche o todos esos componentes que tiene la leche, exceptuando el agua. Digamos que esos serían nuestros tres componentes. Entonces, por acá viene el aire, ingresa por esta corriente, acá ingresa la leche, se le retira el agua, sale un aire húmedo y acá pues saldrían los gránulos o el polvo de la leche. ¿Qué ocurre? Si empezamos a mirar los diferentes datos que nos está dando el enunciado, nosotros sabemos que tenemos un flujo de aire seco que está ingresando a 167 grados Celsius y una atmósfera. Tenemos estas dos condiciones. No tenemos el flujo 1, pero sí tenemos la cantidad que pertenece al agua en esa leche y la cantidad que pertenece a los sólidos, o sea, cosas que no son agua. Y acá pues tendríamos la leche en polvo, acá tendríamos un aire húmedo que estaría constituido pues por aire y por esa cantidad de agua que nosotros tenemos ahí, y obviamente nos están dando un flujo volumétrico, nos dan una presión y una temperatura, que es lo que nosotros tenemos aquí, una temperatura de 83 y una presión de una atmósfera. Acá pues hay una nomenclatura como para que lo sepan. Tenemos agua, es la letra A, B son los sólidos y C es el aire, como para que ahorita cuando empecemos a mirar las diferentes ecuaciones, pues entonces sepan a qué nos estamos refiriendo con cada una de ellas. Entonces vamos a esta parte y vamos a mirar los grados de libertad. Entonces, acá nosotros tenemos esto, empezando, pues es un sistema no reaccionante, ¿no? Entonces, acá tenemos eh, dos que nos está aportando acá dos variables. Acá nos está aportando dos, acá nos está aportando una, acá nos está aportando una y acá nos está aportando dos, ¿verdad? Esa es la de la corriente 2. ¿Qué pasa? Esta nos aporta una, lo vuelvo a repetir, esta nos aporta 2
¿sí? Que es el agua y los sólidos. Esta nos aporta una, ¿sí? Y esta nos aporta dos más, que son el aire y el agua que yo tengo ahí. Eso nos da un total de 6, que es lo que yo tengo ahí. Tengo tres ecuaciones de valencia o tres balances de materia, lo que les decía, aire, agua y los sólidos. Por eso tengo tres. Ahora, adicional a esto, me están diciendo que lo que yo estoy conociendo en cuanto a composición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, eh, si ustedes recuerdan, nos están diciendo que hay dos corrientes, bueno, dos variables que yo estoy conociendo del proceso. Una, pues se saca inmediatamente, que es la de la cantidad de agua o de sólidos que yo tenga que me le está aportando acá. Y otra que está, o sea, en esta digamos que estoy uniendo como toda esa parte y es este flujo que me va a ayudar como a sacar eh, pues el flujo total de lo que yo tengo ahí, porque si ustedes recuerdan, adicional a eso, pues yo tenía un flujo de evaporación de agua, es decir, la cantidad de agua que yo estaba sacando ahí. Entonces, por eso yo tengo como estas dos, que sería como la sumatoria de un flujo parcial y esta composición que yo conozco. Ahora tengo una relación adicional y esa relación adicional es lo que constituye esta parte de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, al aplicar la ecuación de gases ideales, que la presión por el volumen es igual al número de moles, eh, la constante y la temperatura, pues ¿qué pasa? Yo podría hallar también acá un número de moles, lo que me ayudaría como a incluirlo acá en esto que tengo, porque tengo una presión, tengo un volumen, que en este caso pues es un flujo volumétrico, tengo la temperatura, por ende yo podría hallar este número de moles. Sí, entonces, digamos que al tener yo unos datos que me ayuden a obtener una cantidad de materia de algo, me puede funcionar como una relación adicional. Cuando yo sumo todo esto, pues me da cero, por lo tanto puedo iniciar el proceso sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué ocurre? Acá lo que les mencionaba hace un momento, yo tengo una cantidad de aire que está saliendo y asimismo también tengo una cantidad de agua que está saliendo. Nos está diciendo que el agua evaporada es de 227 kilogramos hora. Dice que se va a realizar el cálculo del flujo molar de la corriente del aire húmedo, considerando que se comporta como un gas ideal, que era lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la ecuación de los gases ideales, que es la que yo tengo acá, despejo el número de moles. Acá pues hago el reemplazo, toda esta cuestión, ¿sí? Y pues me da un total de 639 kilogramos mol hora, sí, o kilomol hora, como lo quieran ver ustedes, eh, de esa corriente de aire que está saliendo por el flujo 4. O sea, ese sería mi N4, pero este sería un N4 total. Por otro lado, yo tengo pues este flujo parcial de agua. ¿Qué es lo que hago? Pues con el peso molecular del agua, pues lo paso a número de moles. Nos queda un flujo parcial de agua en moles. Si yo tengo un flujo parcial y tengo un flujo total, pues ¿qué puedo hallar? Puedo hallar la fracción de agua en esa corriente, que es lo que nosotros estamos hallando acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo lo que hago es dividir ese flujo parcial, perdón, sobre ese flujo total y obtengo mi cantidad de qué, de mi fracción, mejor dicho, que es lo que yo tengo ahí, ¿vale? Eso por un lado, chicos. Ahora, ¿qué ocurre? Si ustedes recuerdan lo que nosotros teníamos en esta parte
de la corriente 4 estaba saliendo era aire húmedo. Sí, eso era lo que nosotros teníamos saliendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que yo utilizo esta nomenclatura de YA, porque recuerden que las fracciones en la fase de vapor se llaman con la letra Y para asumir esa fracción molar del gas en la mezcla. Es básicamente por eso. ¿Listo? Entonces, chicos, hasta el momento de lo que llevamos, que es como calcular la cantidad o sacar la fracción de eh, de esa agua que está presente en ese aire que está saliendo por la corriente 4. ¿Tienen alguna duda de cómo fue que yo apliqué la ley de los gases ideales? ¿Qué es lo que yo tengo acá? ¿Cómo saqué ese número de moles parciales? ¿Tienen alguna duda? ¿O hasta el momento digamos que van bien? Si tienen alguna duda me la pueden ir comentando y lo vamos mirando. Bueno, perfecto. Entonces parece que no hay dudas hasta el momento. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Acá tengo esto, esa expresión que nosotros vemos aquí. Acá lo que estoy haciendo es simplemente sacar un peso molecular promedio, no es más. El peso molecular promedio ustedes saben que se saca con la fracción molar del compuesto A más la fracción por el peso molecular del otro compuesto que yo tengo ahí. Y así, si hay más compuestos, 3, 4, 5 compuestos, pues se van sumando y se van sacando. O sea, en última se sacar un promedio ponderado. Como ustedes sacan su promedio del semestre o de la carrera, pues así más o menos se saca un peso molecular promedio. Eso fue lo que yo saqué. ¿Para qué saco este peso molecular promedio que yo tengo acá? Este peso molecular promedio lo saco con el fin de pasar mi número de moles que tengo totales, que hallé en la ley de los gases ideales, ¿sí? Este 639. Esto que hallé acá, lo que voy a hacer es pasarlo a masa, a kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya saco acá mi peso molecular promedio, que va a ser la fracción que yo tengo de agua por el peso molecular del agua, más la fracción que corresponde al aire. ¿Y cuál es esa fracción que corresponde al aire seco? Pues 1 menos lo que pertenece al agua, que es lo que yo tengo acá. Eso lo multiplico por su peso molecular y obtengo mi peso molecular promedio. Después, lo que hago es multiplicar mi flujo molar por mi peso molecular, que es el que hay acá, y pues tengo mi flujo total de, de la corriente 4, de mi flujo 4. Eso es lo que yo tengo ahí. Si ustedes observan, chicos, acá lo que yo hallé, esto que yo tengo acá, es una fracción molar. Por lo tanto, no es la misma fracción másica, porque ustedes saben, y eso lo vimos la clase pasada, que una cosa son las fracciones molares, otra cosa son las fracciones másicas y otra cosa son las fracciones volumétricas. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que hice fue sacar la fracción del agua en masa, la fracción másica del agua. Y pues, ¿cómo lo hago? Pues yo sé que mi flujo de agua en la corriente 4, en esa corriente saliente de aire húmedo, es de 227 kilogramos hora, que me lo estaba dando el enunciado. Y lo divido entre mi flujo másico total, que es el que yo tengo acá, el que acabé de hallar hace un momento. Y pues me da esta como mi fracción másica de agua. Esta fracción másica de agua se la resto al 1, que es la totalidad de las fracciones, ¿sí? Y pues 1 menos la fracción del agua, pues ¿qué me va a dar? La fracción másica del aire seco que yo tengo en esa corriente, ¿vale?
Eso fue lo que pasó hasta el momento. Entonces lo que hice fue, hasta el momento hallé el flujo 4, tanto en masa como en moles, y hallé mi fracción másica y molar del agua y del aire en esa corriente. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Vale? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto hasta aquí, chicos? ¿O todo está medianamente claro? Bueno, si no hay dudas, entonces continúo. Acá tengo como un resumen de lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces acá tenemos este flujo volumétrico inicial que me estaba dando el enunciado, ¿sí? Estos 311 metros cúbicos por minuto. Acá pues tengo mi flujo, mi flujo másico. Y acá pues lo que hice fue sacar, este pues, es el flujo parcial del agua, y acá tengo mis fracciones másicas de agua y de aire en esa corriente, que fue lo que acabamos de hacer. Bueno, hasta ahí es donde vamos. Si se dan cuenta, ya tengo pues estas que me las daba el enunciado y estas que yo tengo acá. Ahora me voy a empezar a centrar en los flujos. Ya como tengo los flujos, pues ya como tengo un flujo estrictamente en masa, que es este que tengo acá, pues obviamente ya me puedo empezar a relacionar con los demás flujos que yo tengo acá presentes. Ahora, voy a empezar a mirar los balances que hay de las diferentes especies que yo tengo acá. Si empezamos a mirar, empecemos con el del aire seco. El del aire seco acá decimos que F2 es igual a F4 por W del aire en 4. ¿Por qué decimos eso? Porque si ustedes se dan cuenta, el aire solo ingresa por acá. No hay ingreso de aire ni por la corriente 1 y no hay saliente de aire por la corriente 3. O sea que las únicas dos corrientes que me relacionan el aire seco es F2 y F4. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Digo que F2 es igual a F4 por la fracción del aire en esa corriente, porque ustedes saben que ese aire húmedo, o sea, esa corriente 4, sale una mezcla de aire y de agua. Así que eso es lo que yo hago acá. En este caso, encuentro pues mi respectivo flujo 2, que va a ser mi F4 multiplicado por la fracción, que me da esto que yo tengo acá. Ahora vamos a mirar el balance del agua. Si observamos, el balance de agua está estrictamente relacionado a este flujo 1 y a este flujo 4. ¿Por qué estos dos? Porque si analizamos, acá entra aire seco, o sea, acá no entra agua por esta corriente 2 que nosotros tenemos acá. Y acá sale leche en polvo, o sea, sale con 0% de agua. O sea, por lo tanto, acá yo tendría un W de los sólidos de 1, porque acá solamente sale sólidos de la leche, o sea, la leche en polvo como tal. Y acá toda el agua que ingresó por aquí sale por este aire húmedo. Entonces, en últimas, nosotros tendríamos que F1 por W del agua en 1 va a ser igual a F4 por W del agua en 4, que es lo que yo tengo ahí. Entonces, tenemos este planteamiento, que ustedes se dan cuenta, fue el mismo que les acabé de decir. Flujo 1 por W del agua en 1 igual a flujo 4 por W del agua en 4. Entonces, con esto, ¿qué es lo que pasa? Yo sé esta composición, ¿sí? Porque me están diciendo que entra 0.7 de agua, y pues acá también tengo este flujo que lo acabé de hallar hace un momento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hago es despejar flujo 1 para esta ecuación que yo tengo acá. Porque si ustedes observan, es mi única incógnita. Conozco esta
¿sí? Conozco este F4 y conozco este W del agua en 4. Entonces acá encuentro mi flujo 4, mi flujo 1, perdón, que son 324,3 kilogramos hora. Y por último me queda el balance de los sólidos, que si nos devolvemos a esta parte, nos damos cuenta que los sólidos ingresan por acá, por la corriente 1 donde viene esa leche, y sale por mi corriente 3, que sería este F3 que yo tengo acá. O sea que la totalidad de lo que ingreso por acá sale por acá. De ahí que mi balance sería que F3 es igual a F1 por mi W de sólidos en 1, que es el balance que yo tengo acá planteado. Es eso básicamente. Ahora pues hago el respectivo reemplazo y me da que la cantidad de leche en polvo o el flujo 3 que yo estoy obteniendo es de 97,29 kilogramos hora. Eso es lo que yo tengo ahí. Ahora, me estaban preguntando, mi primera pregunta era, la producción de leche en polvo en kilogramo hora, que fue lo que nosotros acabamos de hallar acá. 97,29 kilogramos hora, mi flujo 3. Ahí lo tenemos. Mi segunda pregunta es ¿cuál es el flujo volumétrico de aire? Yo hasta el momento acá, que este es el flujo de aire seco que está ingresando, está en kilogramo hora. Yo necesito pasar esto pues a volumen. Entonces voy a utilizar pues esta expresión que yo tengo acá. Para eso, ¿por qué utilizo esto directamente y no me pongo a utilizar, por ejemplo, la densidad del aire? Porque es que si nos devolvemos acá, acá en esta parte, si ven que el aire ingresa a una temperatura de 167 y sale a una temperatura de 83, ¿qué ocurre? Al presentarse ese cambio de temperatura, pues obviamente propiedades como las de la densidad cambian. Entonces, lo más factible hacer en estos casos, pues es utilizar la ley de los gases ideales. Entonces, pues es muy fácil. Nosotros sabemos que al hacer el despeje de la ley de los gases ideales, voy a obtener que mi número de moles de esa corriente 2 que está ingresando de aire, multiplicado por mi respectiva constante, por la temperatura que tiene esa corriente y la presión que tiene esa corriente. En este caso, como si recordamos lo que les había dicho un momento, esto está en kilogramo hora. O sea que necesito pasar eso a moles. ¿Y cómo hago eso? Pues lo divido en el respectivo peso molecular del aire, que es el que yo tengo acá. ¿Sí ven? Flujo 2 sobre el peso molecular del aire, pues me va a dar este N2 que yo necesito acá. Reemplazo pues las demás variables, que la constante, la temperatura de esa corriente y la presión de esa corriente, y me da que mi flujo volumétrico en el aire alimentado es de 22.611 metros cúbicos hora. Y listo, chicos. Eso es todo ese ejercicio que tenemos hasta ahí. ¿Tienen dudas de ese ejercicio? ¿Cómo lo resolví? ¿Cómo se tomaron las condiciones? Si tienen preguntas, es el momento de que las hagan, por favor. Profe, si si de pronto se pudiera hacer otro así parecido como para de pronto reafirmar las cositas que quedan con vacíos. Ok, ya vamos a mirar entonces otro ejercicio que hay por acá y miramos. Pero hasta el momento de este ejercicio, ¿tienen dudas, chicos, de cómo fue que hicimos
¿Ese qué? ¿Ese ejercicio? ¿O todo está claro? Pues yo personalmente sí quedé con algunas falencias, pues por eso de pronto con otro se reafirmaría de pronto. Pero ¿tienes alguna duda puntual que no entendiste en el ejercicio? ¿Por qué No, tomé esa es que decisión? me perdí casi en el principio del ejercicio cuando comenzó a hacer el desglose del flujo 4. Entonces, pues por eso me gustaría de pronto ver otro ejercicio. Ok, listo, vale. Eh, ¿A qué te refieres con la parte del inicio? O sea, ok, pues digamos que en la parte inicial, que es lo que nosotros teníamos acá, eh, que eran estas condiciones que ustedes ven acá de volumen, temperatura y presión, pues como nosotros ahí tenemos un gas, ¿sí? Que en este caso es el aire húmedo, pues ¿qué es lo que pasa? Yo necesito a partir de esas condiciones que tengo del gas, de esa cantidad que tengo de flujo volumétrico, pues pasarla a masa o a moles o algo que sea un poquito más, digámoslo, entre comillas, estable. Sí, porque ustedes saben que el volumen pues es muy propenso a cambiar, mientras que la masa y las moles pues no lo son. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues por eso asumí o se hizo esa suposición de que el aire húmedo pues se comporta como un gas ideal, ¿sí? Y para eso pues utilicé la ley de los gases ideales para poder despejar ese número de moles que luego con el peso molecular promedio, que es lo que se utiliza, más adelante, pues se pasa a ese flujo másico de esa corriente que nosotros tenemos ahí. Digamos que ese es como es como saber utilizar como esas ecuaciones que tenemos de gases ideales y saber exprimir al máximo como las diferentes condiciones que nosotros podemos llegar a presentar o llegar a tener de una corriente en específico. Sobre todo, pues las corrientes gaseosas que son las que obviamente presentan esta peculiaridad. Es como eso, básicamente. Para el cálculo del flujo 4A de la corriente A, pues este no se halló como tal, sino ese me lo estaba dando el enunciado. Porque si tú te das cuenta, este flujo 4 de A es el flujo 4 de agua. Y en el enunciado nos estaban diciendo que la cantidad de agua que se estaba evaporando es de 227 kilogramos hora. Entonces digamos que ese sería el flujo parcial del agua en esa corriente, porque por ahí es donde se está evaporando o por donde está saliendo esa cantidad de agua que me está diciendo el enunciado. Porque no hay más corrientes donde esté saliendo el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, de acuerdo a los balances que hicimos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, gracias a esos balances que realizamos, nosotros hallamos lo que fue este flujo 2, bueno, todos los flujos, pero al final hallamos este flujo 2, que es la cantidad de aire que está ingresando, como tal como flujo másico, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Como a mí el enunciado me está pidiendo es la cantidad de flujo volumétrico que está ingresando, pues ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo multiplicar esto directamente como por la densidad, como siempre lo hacemos, y pues sacar el flujo volumétrico. No se puede hacer así. ¿Por qué? Porque las condiciones de temperatura que es, con las que está ingresando con respecto a las que está saliendo cambian. Y ustedes saben que pues obviamente la temperatura y en especial en los gases, esta cambia. ¿Por qué? Porque al momento de haber mayor o menor temperatura, pues obviamente se expanden o se comprimen los gases y obviamente la densidad me cambia un montón. Entonces la forma, digamos, adecuada para realizar esto es utilizando la ley de los gases ideales. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta tenemos presión, tenemos temperatura y tenemos un flujo másico, cuyo flujo másico nosotros lo podemos transformar en número de moles gracias a que si el flujo másico lo divido entre el peso molecular del aire, puedo hallar este número de moles. El enunciado me está dando
la temperatura de ingreso del aire y la presión de ingreso de esa corriente de aire. La constante, pues yo la puedo sacar de cualquier lado, por lo tanto acá podría hallar mi flujo volumétrico. ¿Sí? Entonces acá pues hago el reemplazo de unidades y obtengo ese flujo másico, ese flujo volumétrico de entrada que me está pidiendo el enunciado. Tenemos lo siguiente. Eso era como para que lo resolviéramos en clase, pero pues no estamos en clase, toca así. Dice que aire saturado con benceno abandona un sistema de recuperación de solventes a 40 grados Celsius y 750 milímetros de mercurio, fluyendo hacia un compresor seguido de un enfriador, que es lo que ustedes ven acá. Compresor, enfriador. El gas y un condensado líquido abandonan el enfriador a 21 grados Celsius y 5 atmósferas de presión. Que sería este condensado y este gas de salida al que se refiere. ¿Cuántos kilogramos hora de benceno se condensan por cada 1000 litros hora de la mezcla original? Dice como incluya en el diagrama la información disponible y las variables del proceso, utilice siglas como benceno y aire seco, benceno la letra B y aire seco pues sería la letra A. Hay que realizar los análisis de grados de libertad, pues mirar la estrategia de solución y obviamente pues resolver lo que nos están preguntando en el enunciado. Acá pues nos dan como unas constantes de la ecuación de Antoine para el benceno y nos están diciendo que la presión de saturación, esta es la ecuación que vamos a utilizar para sacar la presión de saturación del benceno que nosotros tenemos ahí. Y ya, ese es el enunciado. Entonces vamos a mirar qué tenemos, qué no tenemos, por qué lo tenemos y cómo empezamos a sacar esto de acá. Entonces, inicialmente tenemos un gas alimentado que tiene una temperatura de 40 grados Celsius. Aquí está. Una presión y tenemos ese volumen de litros hora, esto sería acá sobre hora, si lo queremos ver como flujo, ¿sí? Entonces tenemos eso ahí. Nos están preguntando cuántos kilogramos de benceno se condensan por cada 1000 litros que está ingresando de la mezcla original. Y acá, pues ya nos están preguntando de lo que está ocurriendo por aquí en este lado, en este condensado de la corriente 3. Eso es como lo que nos están preguntando. Acá tenemos, pues tenemos que hallar lo que son las fracciones de cada uno de estas, de lo que es el benceno y el aire seco. Y bueno, ahí nos vamos mirando cómo va ocurriendo en cada entrada que nosotros vemos ahí. Entonces, solo sabemos que a la salida el gas está a 21 grados Celsius y 5 atmósferas, tanto el gas de salida como el benceno, porque el enunciado nos dice el gas y el condensado líquido. Ambos abandonan el enfriador, perdón, a 21 Celsius y 5 atmósferas. O sea, por eso es que acá se coloca que la temperatura 3 de la corriente 3 es 21 y de la presión 3 es de 5 atmósferas. La temperatura de salida también del gas pues es 21 y 5 atmósferas. Eso es lo que ocurre acá. Bueno, ahora pues nos vamos a mirar esos dichosos grados de libertad. Entonces, para los grados de libertad, pues hay que hacerlo para un compresor, para un enfriador, para el proceso y el global. Bueno, ahora tenemos el número de variables independientes para lo que nosotros tenemos de ingreso. En la corriente acá, pues son 2. ¿Por qué 2? Porque ingresa benceno y aire. En el compresor, a la saliente, tenemos 2 también.
benceno y aire que están saliendo ahí. 2 más 2 son 4. Por eso, este 4 de aquí. Luego nos están diciendo que las ecuaciones o los balances independientes, los balances de materia independientes, que en este caso son 2, benceno y aire, 2. Ahora, no conocemos nada con respecto a la parte de las composiciones. Si se dan cuenta, no conozco ninguna. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sí tenemos un par de relaciones adicionales. Esas relaciones adicionales serían, una, si ustedes recuerdan lo que les mencioné hace un momento, las relaciones adicionales en este tipo de ejercicios consisten como esos datos o ese conjunto de datos que nos ayudan a encontrar un dato que nos sirva, o ya sea para hallar una composición o ya sea para hallar un flujo másico o volumétrico. En el caso anterior, si ustedes recuerdan, fue la unión de la temperatura, la presión y toda esta cuestión para hallar un número de moles, ¿sí? O un flujo volumétrico, un flujo másico en su defecto. En este caso, tenemos dos formas o dos relaciones. La primera es lo referente a también un uso de lo que es la temperatura y la presión y este flujo volumétrico. Ahí tengo las tres necesarias para poder hallar lo que es ese posible flujo molar gracias a la ecuación de los gases ideales. Si se dan cuenta, porque yo tendría P B es igual a N R T. Tengo la presión, tengo el volumen, puedo hallar este número de moles porque también tengo esta constante y tengo la temperatura. Si se dan cuenta, ahí lo podría hallar perfectamente. Entonces, por eso acá tendría esta relación. Si se dan cuenta. Y ahora también está, bueno, perdón, esta relación de acá abajo. Esa es la que me refiero con el flujo volumétrico de la corriente. Ahora vamos con respecto a corriente 1 saturada. Si ustedes recuerdan el enunciado, vamos a mirarlo acá, dice que un gas saturado con benceno. En esa corriente lo que se puede saturar es el benceno. El aire uno no va a llegar a un punto de saturación, no va a llegar a una temperatura de saturación. Él sí se lleva el benceno, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Él no va a tener, nosotros no le vamos a encontrar como una presión de vapor del aire, no, uno lo que encuentra es una presión de vapor o presión de saturación del benceno, del agua, del etilbenceno, lo que sea. Bueno, pero no del aire, porque el aire es como ese, digamos que ese conductor o ese gas de arrastre con el que se lleva digamos que ese solvente que nosotros tenemos aquí o ese compuesto que se tiende a evaporar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes recuerdan, como está saturado, cuando pasa ese punto de la saturación, nosotros sabemos que la presión de saturación, que la voy a colocar por acá, es igual a mi presión parcial, a mi presión parcial de ese compuesto I, cuando nosotros tenemos saturación. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como yo puedo conocer mi presión de saturación porque en el enunciado me están dando la ley de Antoine, sí, la ecuación de Antoine, perdón, los diferentes coeficientes para poder hallar esa presión de saturación, entonces yo conocería esta presión parcial. Profe, una pregunta. Cuéntame. O sea, teniendo esa presión y la presión total sería los 700 Ajá, milímetros de mercurio, 750. y ahí se puede sacar la fracción.
¿o no? Exactamente, por Ah, eso, a eso era a lo que iba justamente. Por eso, al tener esta presión parcial, yo puedo hallar esa fracción que yo tengo acá de mi compuesto, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la unión de esos daticos, el tener una presión de saturación, el saber que se encuentra como un gas saturado, me ayuda a poder hallar una fracción de esa corriente. Entonces, si yo tengo acá esta fracción, pues perfectamente puedo hallar la otra fracción. Entonces, en ese orden de ideas, esa sería mi otra relación. Por eso se consideran esos datos como otra relación. ¿Sí me hago entender ahí? Por eso es que yo tomo esos datos como una relación ahí. Entonces, pues nada, hacemos esto que ven acá, este 2, no se asusten. Este 2 es la sumatoria de este 1 y este 1 que yo tengo acá, por eso me da 2. Y 4 menos 2, pues me da 0. Ahora pues nos vamos para el enfriador. El enfriador me está diciendo que tiene 5. 2 acá. En este caso, acá lo que nosotros estamos teniendo pues es un benceno saliendo, o sea, por eso tengo una variable independiente y acá tengo 2. 2 y 2 son 4 y 1 son 5. Balances independientes o balances de materia independientes pues son 2, que son el benceno y el aire. No conozco composiciones y relaciones adicionales, en este caso tengo una. ¿Y cuál es? Pues que me está diciendo que, si ustedes recuerdan acá, un gas y un condensado abandonan el enfriador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy asumiendo que si ustedes acá se dan cuenta, para que yo presente una condensación, ¿sí? En un enfriador, o sea, todo eso uno lo tiene que analizar. En un enfriador, para que se presente esa condensación o que se esté yendo un benceno líquido, yo necesito tener mi corriente de gas de salida o el gas que yo tengo en ese enfriador saturado, ¿sí? Porque ese es el principio de, por ejemplo, el punto de rocío. Ustedes se dan cuenta, es en el momento en que se sature el aire, pues empieza a condensar las gotitas de agua en las hojitas y ocurre este tipo de fenómenos. Lo mismo está ocurriendo acá en el enfriador, ¿sí? Y es que si yo conozco también esas condiciones de temperatura y de temperatura, puedo aplicar el mismo principio que utilicé para hallar la fracción en la corriente 1. Entonces ahí yo también puedo encontrar una presión de saturación, igualarla a mi presión parcial del benceno y por ende hallar mi fracción de benceno en esa corriente. Entonces, por eso me funcionaría acá como otra relación, como esa relación que yo tengo ahí. Hago la suma, pues me da 2, y ahora empiezo a mirar el proceso. El proceso, pues son 7, 2, 4, 6, 7. Balances, pues son 4, 2 más 2, 4. No conozco ninguna composición. El número de relaciones ya saben que son 3, que son estas que contabilizamos acá. Y pues hago la suma y me da 0. Luego, pues me voy a la parte global y como hemos visto siempre, pues obviamente acá esto funcionaría de esta forma. Acá, acá, acá y me voy por toda esta línea. Sí, obviamente esto lo incluye y ahí está. ¿Sí ven? Entonces tengo las corrientes que estarían involucrándose en este ingreso, sería esta y estas dos saliendo. La de benceno acá y la del gas de salida. Obviamente esta quedaría dentro del proceso. Entonces cuento, tendría 2 y 1 y 2 acá. Me da 5. Balances siguen siendo 2, benceno y aire. Las relaciones pues serían 3, porque si ustedes se dan cuenta, 2 pertenecen a esta corriente, que es una corriente de ingreso, que es la parte de los gases ideales y la parte
de la saturación de ese compuesto. Y la otra pues está en la corriente 4 que yo tengo acá de salida, entonces por eso los tres se cuentan dentro del proceso. Y eso me da un 0. Así que yo puedo iniciar el proceso sin colocar ninguna base de cálculo y lo puedo abordar por ya sea el compresor o la parte global. Por cualquiera de los dos se puede iniciar. ¿Vale? Y ese es el análisis que yo tengo ahí. ¿Hasta el momento tienen alguna duda, chicos? Del análisis que hemos hecho, solo el análisis que hemos hecho de este ejercicio. Profe, el benceno en el gas de salida, o sea, ¿es el benceno el que está en el gas de salida como el de la presión saturada? ¿También es del Eh, benceno? sí. O sea, digamos que o sea, te refieres a que si la presión, esa es la presión total a la que está saliendo, a las 5 atmósferas. ¿O a qué te refieres? Sí, o sea, que también, como esa es otra relación, en que, o sea, en qué parte nos decían que también se podía tomar ese gas de salida como si estuviera saturado. O sea, el enunciado no nos lo dice propiamente, pero ese es el análisis que yo hace un momento les comentaba. Como se está presentando una condensación de este benceno, necesariamente para que haya condensación debe estar la corriente de aire saturada, porque si no, no se podría condensar. Ah, Entonces, como hay esa condensación, que era lo mismo que yo les explicaba cuando ocurre el punto de rocío en las mañanas, el aire atmosférico debe estar saturado para que se sedimenten o queden esas hojitas llenas con gotitas de agua. Entonces ah, lo mismo ocurre acá. Entonces necesariamente sí o sí debe estar saturado el gas de salida porque si no, no tendríamos una condensación de benceno. Entonces por eso es que nosotros decimos que también podemos aplicar esa misma relación que pasaba con el gas de alimentación. ¿Sí me entiendes? sí, listo, profe, gracias. Vale, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda hasta el momento, chicos, de lo que hemos visto? Pues como tal en el flujo 3 no solamente tenemos es que sale benceno en forma líquida, pero no tenemos una relación como tal. O sea, las relaciones están ubicadas. En la corriente 1 hay 2 y hay una en la corriente 4. Digamos que la ruta aquí como de cálculo que se supone que vamos a seguir es utilizando la relación de lo de los gases ideales y la parte de la desaturación utilizando Antoine y todo eso, pues podemos hallar lo que es el flujo 1, las composiciones de esta corriente 1 y de esta corriente 4, y pues obviamente ya con eso pues utilizaríamos como todas las variables, entonces se puede utilizar o se puede hallar lo que es la parte eh, de la corriente intermedia, si es necesario, y pues obviamente se soluciona todo el ejercicio. Digamos que eso es lo que nosotros vamos a mirar en este momento. Entonces iniciemos. Lo primero que vamos a mirar es encontrar eh, este flujo molar 1, que es el que nosotros tenemos acá. N1. Tomamos 750 milímetros de mercurio, que es la presión 1 de la corriente. Tomamos una atmósfera, pues o sea, que estoy haciendo esto es la conversión de milímetros de mercurio a atmósferas de presión. Luego lo que hago es multiplicarlo por el flujo volumétrico que yo tengo acá, que son 1000 litros hora, sobre la constante, que pues en este caso estoy utilizando 0.082 atmósferas litros Kelvin, y paso estos 40 grados Celsius a Kelvin.
Entonces tengo estos Kelvin, opero y me da que mi flujo molar es de 38,4 mol hora. Fin. Solamente utilicé gases ideales y reemplacé los datos. Ahora, como nos están diciendo que el gas ingresa como saturado, la presión parcial de ese benceno que está alimentado va a ser igual a su presión de vapor. Entonces, necesito sí o sí hallar mi presión de saturación o mi presión de vapor. ¿Que cómo hallo esa presión de saturación? Pues con Antoine. Entonces me voy a Antoine, voy a las tablas, busco los coeficientes para el benceno y empiezo a mirar a lo que está ocurriendo acá. En este caso, chicos, digamos que ese sería como el orden de las cosas. Como yo estoy hallando esa presión. Acá no coloqué los coeficientes, pero pues ustedes creo que solo se estaba dando el enunciado o estaban, bueno, creo, bueno, acá estos eran los de, aquí están los del benceno. ¿Sí ven? Entonces lo que hago es aplicar esta ecuación. Acá pues reemplazo 40 grados Celsius, que es lo que me estaba diciendo que ingresaba, y pues me da esa presión de saturación que les estaba mostrando allá en kilopascales, que era esta que teníamos acá. Acá lo que estoy haciendo es una conversión de kilopascales a atmósferas. ¿Para qué hago esa conversión? Para después hacer la división esta que tengo acá de 0.241 sobre la cantidad de atmósferas que yo tengo acá de estos 750 milímetros de mercurio. Entonces recuerden que las presiones pues deben estar en las mismas unidades pues para que esto funcione. Entonces ahí me da que esta fracción es de 0.244. Luego, pues como yo sé que solo hay dos compuestos, que es benceno y aire, pues lo que hago es al 1 restarle la cantidad de fracción del benceno y encuentro que la fracción del aire en esa corriente es de 0,756. Y ya está. Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Hallamos nuestro flujo 1 molar, nuestra fracción de aire y nuestra fracción de benceno en esa corriente. ¿Hasta el momento tienen dudas, chicos? ¿De lo que hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho y por qué lo hemos hecho? ¿O no? Profe, yo tengo una duda, o sea, yo siempre he visto que en una relación que se utiliza es que la presión parcial es igual a la presión de saturación, Sí. pero ¿me puedes recordar por qué es que es así, profe? En este caso es porque justo en el enunciado nos están diciendo que el aire, pues que la corriente del gas que está ingresando saturada. Entonces, cuando hay saturación, digamos que el compuesto que tiende a saturarse, que en este caso pues es el benceno, ¿sí? Porque lo que les decía, el aire pues es el que se lleva ese compuesto evaporado. O sea, uno no va a encontrar, vamos a mirar cuál es la presión de saturación del aire a tal, no. Uno lo que va a encontrar es cuál es la presión de saturación del benceno, del tolueno, del agua, de todos esos que pueden tener ese cambio de fase, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la corriente está ingresando saturada, debo conseguir cuál es la presión de saturación de ese compuesto, que en este caso es el benceno. Entonces, como está saturado ese benceno, o ese compuesto que yo llevo ahí, sí o sí, la presión
de parcial del compuesto que tengo ahí debe ser igual a la presión de saturación, porque si no ocurre eso, no tendría saturación en el compuesto, o en esa mezcla que yo tengo ahí. Digamos que esa es la condición que si ustedes recuerdan las diapositivas de la clase pasada, o cuando estábamos viendo humidificación, saturación en conceptos, una mezcla se considera saturada cuando la presión parcial del compuesto, que en este caso sería el benceno, es igual a su presión de saturación o presión de vapor. Y entonces cuando nos dicen eso, y ténganlo súper claro, cuando ustedes les dicen la corriente está saturada, ustedes de una vez, listo, la presión parcial de ese compuesto que va ahí es la presión de saturación. O sea, eso es inmediato, porque nos están diciendo que la corriente va saturada. Si nos dice que la corriente no va saturada, nosotros ya no podríamos hacer esta igualdad que estamos planteando ahí. No sé si me entendiste. Sí, sí, profe, súper. Gracias, profe. Listo, perfecto. Con respecto a por qué estamos utilizando la letra Y, es porque, no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos mirando lo de la nomenclatura, eso es como para efectos de que ustedes no se confundan o no empiecen a mezclar las cosas. Ustedes saben que durante todo el balance que nosotros hemos visto, hemos siempre manejado corrientes líquidas o en su defecto corrientes sólidas que están saliendo, y siempre utilizábamos para la fracción molar la letra X. En este caso estamos utilizando la letra Y, es porque estamos haciendo alusión a gases. Si se dan cuenta, acá tenemos es un gas alimentado y es por eso que tenemos la letra Y. Y lo mismo en esta parte. Aquí nosotros ya tendríamos, sería una X o una W si estamos manejando la masa. Pero entonces la letra Y siempre la asumimos es cuando estamos hablando de gases. Es básicamente por eso. ¿Vale? Perfecto. ¿Alguna otra duda hasta el momento de lo que hemos abordado, chicos? Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Ahora, ya dejamos por un lado lo que es la corriente 1, nos vamos para el otro lado que es la corriente 4. En esa corriente 4 ocurre lo mismo. ¿Qué pasaba con la corriente 1? Está saturada. Así que vamos de nuevo a la parte de las presiones de saturación y utilizando la misma ecuación de Antoine, reemplazando los coeficientes y toda esta cuestión, nos damos cuenta que la presión de saturación del benceno a los 21 grados Celsius es de 10,51 kilopascales. Y luego vuelvo a hacer la conversión a atmósferas para que pueda realizar el respectivo cociente. Y recuerden, chicos, y esto es crucial que ustedes lo tengan en cuenta, siempre deben estar en las mismas unidades. No es que ustedes pongan acá a manejar kilopascales y lo dividan entre atmósferas, pues eso, pues sí, están haciendo un cociente entre presiones, pero no entre presiones con la misma unidad. Entonces eso les va a dar una cosa re loca. Así que pilas con las unidades, por eso es que están en las mismas unidades. 5 atmósferas de presión que está la corriente saliendo, la presión total, sobre la presión parcial del benceno, que es la misma presión de saturación, que es de 0,104 atmósferas. Y eso pues va a ser igual a 0,21, y esa sería la presión parcial del benceno en esa corriente. Ahora, pues la presión del aire pues va a ser 1 menos la presión parcial del benceno, y pues me da tal que 0,979. Y ahí acabo de encontrar mi presión, mi fracción del benceno y mi fracción del aire en esa corriente. Si realizamos un balance global de lo que está ocurriendo aquí, nosotros sabemos que vamos a seleccionar el balance global para que ustedes sepan. Esto va a ser, acá,
Ese pulso de maraquero que tengo, sí, terrible. Bueno, ay, qué porquería. Bueno, eso es el balance global, o sea, es como la frontera global que nosotros estamos manejando. Entonces, de ahí que N1, corriente 1, es igual a N4 más N3. ¿Sí ven? Ahora, lo que voy a hacer es un balance del benceno. El balance del benceno, pues ustedes saben que es N1 por X, en este caso Y del benceno en 1, que ya la tengo, igual a N4, que es la corriente de saliente de acá, por la fracción del benceno en 4 más N3. Ahí vamos. Ahora, ¿qué es lo que hago? En el balance global despejo N1, despejo N4, que me va a dar igual a N1 menos N3. La reemplazo en este N4 que yo tengo acá y pues me da, si se dan cuenta, todo ahora está en función o la única incógnita que yo tengo es N3. ¿Por qué? Porque va a ser N1 por por Y del benceno en 1 igual a N1 menos N3, que es a lo que corresponde N4, ¿sí? Que es lo que reemplazo acá, multiplicado por la fracción del benceno en esta corriente 4 más N3, que es donde está el benceno condensado. Despejo, reemplazo y pues me da que la cantidad que estamos obteniendo de este benceno en la corriente 3, que es de 8,77. Eso es lo que yo estoy obteniendo ahí. Y pues utilizando el peso molecular, porque como en el enunciado me lo estaban preguntando en kilogramo hora, pues lo que hago es pasar ese benceno pues a kilogramo hora, que en este caso serían estos 0,684 kilogramo hora. Y ya pues digamos que reemplazando lo que nosotros tenemos hasta el momento, pues acá tenemos todos los flujos, las fracciones, y pues obviamente acá tenemos la respuesta, y es que se generan por cada 1000 litros, se condensan esa cantidad de benceno. ¿Cómo despejaste N3? Bueno, acá mira, ¿qué es lo que ocurre? Tengo mi balance global, que N1 es igual a N4 más N3. N1 es igual a N4 más N3. Luego realicé un balance del benceno, que N1 por la fracción del benceno es igual a N4 por la fracción del benceno más N3 por la fracción del benceno, que en este caso pues es 1, por eso es que no tiene acá fracción. Entonces, más esto de acá. Despejo de mi balance global N4 para que todo me quede en función de N3. ¿Por qué? Pues tengo dos incógnitas, N4 y N3, entonces pues despejo una de ellas. La reemplazo, ya luego lo que hago es aquí operar. Entonces ustedes saben que en este caso tengo N1 por Y del benceno en 4 y pasa para este lado. Entonces acá es donde, por eso es que tengo esta acá. Y en este caso, pues quedaría la fracción de acá, de esto que yo tengo acá, que sería N3 por Y del benceno en la corriente 4 y se despeja y ya está. Eso es lo que hago ahí. O sea, porque es que si ustedes se dan cuenta, acá saco el factor común, porque esto me quedaría N3 por 1 y sería 1 menos lleve y saco el N3. No sé si me entendiste ahí, o sea, simplemente saco factor común. Multiplico esto, me va a dar N3 por lleve en 4 más N3. Saco factor común N3 y me da 1 menos Y del benceno en 4. Y
pues hallé el número de moles, luego con el peso molecular pues lo pasé a kilogramo y ya está, chicos. Eso era lo que me estaba preguntando a mí el ejercicio. M3 es el flujo másico en 3, o sea, la cantidad de masa que se está generando, ese es M3, para que lo testes, que ahí la nomenclatura. N3 acá simplemente dice fue pasó fue lo siguiente, tengo acá N1, es como si yo tuviera esta parte aquí, a ver, vamos a cambiar a rojito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como si yo acá tuviera N1 del benceno en 1, y le paso para este lado el N3, perdón, el N1, que es el que estoy multiplicando acá, por Y del benceno en 4. ¿Sí ves? Entonces pasa para acá el del benceno en la parte 4, de N1 y del benceno en 4. Entonces saco factor común el N1, que es el que yo tengo acá, y ocurre esta parte. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá? N3 por Y del benceno en 4 y N3 solito. Saco factor común y quedaría 1 del que acompaña acá, menos el que está acompañando este N3. Entonces, por eso queda N3 multiplicado por 1 menos Y de B en 4. Y ya luego, pues obviamente este lo paso a dividir y obtengo esto. Ahora, bueno, acá había ya me salgo de esta cuestión. Acá hay otro ejercicio que también está explicado paso a paso qué fue lo que hice, cómo se ubicaron las diferentes, esto es utilizando tabla psicométrica, entonces ahí se van mostrando los punticos que se utilizaron para las diferentes cosas y ahí se van leyendo. Entonces, pero ahí está resuelto absolutamente todo el ejercicio. Bueno.